Bueno, shalom, para todos. Hoy vamos a comenzar una serie. Esta es una serie que de otra manera, un poquito diferente, había dado hace ya muchos años, pero quería retomar el tema debido a la gran cantidad de preguntas, de cuestionamientos, de discusiones, de dudas que se presentan normalmente con este tema del Ejad del Eterno. Y vamos a comenzar entonces hoy, voy a hacer otra serie, una serie llamada Yahweh Ejad, el Ejad del Eterno y Yeshua. Y vamos a verlo como lo vimos anteriormente desde Génesis Apocalipsis. Nos vamos a centrar en este tema y yo quise volver a hacer la serie porque cada día más, con todos los eventos que están sucediendo en el mundo y con todo lo que estamos viviendo, cada día yo estoy más convencida de que si nosotros no tenemos clara la identidad de Yeshua en relación al Eterno, nosotros no vamos a salir victoriosos de este tiempo final. Recuerden que el tiempo final viene contra Yeshua. Si nosotros no sabemos quién es Yeshua, realmente, cómo es el plan del Eterno ahora en el nuevo pacto, cómo aparece Yeshua desde Génesis hasta Apocalipsis como esa imagen visible del Eterno, como parte de ese Ejad. Yo les aseguro que cuando comience ese tiempo de persecución anunciado, más bien las personas le van a dar la espalda, como está sucediendo hoy, porque por el pueblo perece, como dijo el Eterno, por falta de conocimiento. Así que los invito a que entremos de nuevo en este estudio. Yo los invito siempre a reflexionar, a pensar. Fíjense, yo siempre utilizo esas palabras cuando estoy enseñando, pero ¿saben por qué es? Porque yo me doy cuenta por las preguntas, por los desacuerdos que me expresan, que las personas no se detienen a pensar, como que leen y rápido sacan una conclusión o saben las cosas de memoria, pero como que no se analizan de una manera especial. Así que los invito a que entremos en esta hoy como una primera parte, porque vamos a ver van a ser varios videos. Vamos a ver en esta primera parte una introducción a lo que es el Ejad del Eterno, a lo que es el Ejad. Y vamos a ver algo que es muy interesante. El Ejad es un concepto nuevo. Ese Ejad que nosotros estamos aprendiendo, ¿será un concepto aquí nuevo, inventado en este tiempo? Bueno, sabemos que está en la Escritura, pero yo quiero que entendamos en contexto la importancia del Ejad, de conocer el Ejad del Eterno y Yeshua. Empecemos entonces definiendo el primer y más importante mandamiento. Nosotros encontramos en las Escrituras, en Deuteronomio 6:4, que nos dice: oye Israel, o escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Nosotros lo hemos aprendido en hebreo inclusive como el primer y más importante mandamiento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Ahora, recuerden que la palabra Shema significa escuchar, pero escuchar y obedecer. O sea, yo puedo oír el ruido del agua, digamos, en el mar. Yo puedo oír el ruido de las olas. Solo lo escucho. Pero cuando dice la palabra Shema en hebreo, es porque me está diciendo algo que yo debo oír y debo obedecer. ¿Eso qué nos indica? Que siendo que el mismo Yeshua lo reconoció como el primer y más importante mandamiento, nosotros tenemos que entenderlo de una manera profunda, porque
Si no entendemos el primer mandamiento, ¿cómo queremos avanzar en la voluntad del Eterno? ¿Por qué les digo que Yeshua lo reconoció? Vamos a Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjense que es muy interesante porque nosotros lo encontramos en la Torá, ya vamos en Deuteronomio, ya tenemos una cantidad de mandamientos. Nosotros nunca entendíamos que ese fuera el más importante, el primero y más importante. Entonces Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está citando literalmente a Deuteronomio 6:4. Y nos agrega algo que es muy importante y lo sabemos. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento, dijo el Eterno. Dijo Yeshua, perdón. Fíjense, paremos acá un momento. Es el primero, y dice Yeshua, el más importante mandamiento. Es saber que el Eterno es uno, es un Ejad, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas. Una de las principales preguntas que uno se hace cuando venimos a la restauración, a esta restauración de la casa de Israel, es en referencia a Yeshua. Bueno, cuando nosotros pensamos que Yeshua era diferente, eran tres personas distintas, habíamos aprendido. Si Yeshua es diferente al Eterno y yo debo amar al Eterno con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, ¿qué pasa con Yeshua? Cuando yo alabo a Yeshua, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy faltándole al Eterno? Cuando yo digo que amo a Yeshua, ¿estoy en conflicto con el Eterno? Entonces aquí es donde viene la importancia de este estudio. Para que nosotros seamos consistentes en la palabra y nosotros podamos avanzar sin problema y sepamos tomar decisiones, como les decía, en todo este tiempo final. También dijo Yeshua, el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que este. Un día vamos a hablar de ese segundo mandamiento, porque realmente hay mucha distorsión con aquello de quién es mi prójimo, especialmente cuando nosotros ya estamos viendo las palabras de Yeshua. Pero ese lo vamos a dejar para otro día. Así que ya sabemos, el Ejad del Eterno es el primer y más importante mandamiento. Ahora, miremos lo que nos dice acá Yeshua en Juan 5, 39 y 40. Yeshua nos está advirtiendo a nosotros que nosotros vamos a encontrarlo a Él desde el mismo Génesis. Y esto es lo que empieza a darle una, digamos, una visión diferente a la que nosotros teníamos cuando estábamos en el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos a Yeshua como a partir del nacimiento. O sea, muy pocas veces, sino por decir que ninguna, nosotros relacionamos a Yeshua con toda su presencia desde la misma creación. Sin embargo, habíamos leído, pero recuerden, nosotros teníamos un velo en el entendimiento que nos impedía comprender estas palabras. Dice Yeshua aquí, ustedes diligentemente estudian las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjese que aquí le está hablando a quién, le está hablando a la casa de Judá, y la casa de Judá, aquí en este momento pues no estaba escrito el nuevo pacto, el Nuevo Testamento como lo conocimos. Aquí no estaba escrito, así que les está diciendo,
Ustedes buscan en las escrituras para vida eterna, pero les dice Yeshua, toda el Taná, que era el que estaba presente hasta ese momento, da testimonio de mí. Recientemente yo terminé toda una serie que se llamó Yeshua en las porciones de la Torá, Yeshua en la Torá. Y recuerden que el motivo de ese estudio, de toda esa serie, fueron las palabras de Pablo cuando dijo, el fin de la Torá es Yeshua, o sea, el propósito de la Torá es Yeshua. Así que ya ahí ustedes lo pueden encontrar aquí en mi muro de YouTube. Ustedes pueden encontrar las porciones de la Torá una por una. Toda la Torá buscando a Yeshua en cada una de las parashot o de las porciones de la Torá. También en el Salmo 44 dice, bendecido el hombre que puso en Yahweh su confianza. Fíjense, pongan atención a todo este texto. Bendecido el hombre que puso en Yahweh su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Yahweh, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Aquí tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Por qué aquí el salmista está diciendo que al Padre no quiere el sacrificio y la ofrenda, el holocausto y la expiación? Si nosotros al mismo tiempo venimos estudiando todo el proceso del tabernáculo, del templo, si nosotros venimos estudiando, porque aquí nos va a hablar de las mismas palabras que después toma Yeshua para hablarnos del nuevo pacto. Y aquí les advierto a que algo y que vamos nosotros a entender a lo largo de todo este estudio, y es que cuál es la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él tiene los mismos destinatarios. Recordemos que el nuevo pacto es también con la casa de Judá y la casa de Israel, pero tiene una diferencia que aquí vamos a empezar a verla. El verso 7 dice, entonces dije, he aquí vengo. ¿Quién está hablando? El Eterno. En el rollo del libro está escrito de mí. Fíjense que son las mismas palabras que Yeshua está utilizando en Juan 5. Yeshua está diciendo, en el libro del rollo hay testimonio de mí, en otras palabras, pero está diciendo lo mismo. Ahora, aquí el salmista lo había anunciado proféticamente. Dice el Eterno, he aquí yo vengo. ¿Quién es el que vino? Yeshua. Entonces vamos a ver ese ejad, cómo es que funciona. Dice, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Torah está en medio de mi corazón. ¿Cuál es la diferencia después de Yeshua? Que ya la Torah no está escrita en piedra. La Torah en el nuevo pacto está escrita en el corazón nuestro a través de la obra del Espíritu Santo. Esto ustedes también lo pueden corroborar en Ezequiel 36. Leamos también Hebreos 10:1. Porque la Torah, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjense acá. Vamos a ver aquí, vamos a empezar a unir estas palabras de Yeshua para poder entender la importancia de todo este estudio que vamos a hacer. Dice que la ley o la Torah tenía la sombra de los bienes venideros. La sombra de los bienes venideros. Ustedes recuerdan, también Pablo nos habla por ejemplo, que las fiestas señaladas eran sombra de lo que venía, del cumplimiento de Yeshua de cada una de las fiestas ordenadas. O sea, nosotros tenemos que hacer como un paréntesis en este momento y pensar que la Torah que estamos aprendiendo tenía que ser cumplida por Yeshua. Y nosotros lo hemos visto
miles de veces en los estudios de las fiestas, cómo Yeshua cumplió con cada una de las fiestas en el día exacto, a la hora exacta. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es que hay muchas personas que regresando hoy a la Torá, pareciera como si Yeshua no hubiera venido. ¿Por qué? Porque están aprendiendo la Torá como si estuviéramos en el antiguo pacto. Y realmente nosotros tenemos que aprender la Torá desde el nuevo pacto. Porque primero nos reveló el eterno a Yeshua, la casa de Israel, y ahora nos lleva a aprender la Torá. Entonces nos dice que los sacrificios que se ofrecían cada año para ser perfectos a los que se acercan, de ninguna manera podían lograr ese cometido con los sacrificios que se ofrecían. ¿Ustedes han pensado alguna vez por qué han pasado ya más de 2000 años desde que Yeshua vino y no hay templo? Y todavía no hay templo. Y todavía no hay templo. Porque vamos a entenderlo ahora, porque el sacrificio de Yeshua fue suficiente. Mírenlo acá. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Pueden ver lo que encierra nomás este texto. Él era como en este tiempo, en el tiempo del templo, en el tiempo del tabernáculo, sí se hacían las ofrendas, se hacían los sacrificios, pero el pecado igual no podía removerse. Tenía que ser removido por el mismo Eterno. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo primero que había que quitar? El sacrificio permanente. Por eso no hay templo. Para establecer qué es lo último, el sacrificio de Yeshua una vez y para siempre. Esto realmente, yo sé que estas palabras causan controversia, pero es que nosotros tenemos que entender que estamos en el nuevo pacto sellado por Yeshua. Sigue diciendo el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecho una vez y para siempre. Yo no entiendo cómo hay personas que todavía están esperando que el sacrificio otra vez de animales, si el sacrificio de Yeshua se hizo una vez y para siempre. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, los del templo. Pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Eterno y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Esto es importante, esto es importante. Yo sé que cada palabra, no, al principio como que uno oye, pero vuélvanlo a escuchar, vuélvanlo a leer, procesen esta información. Sigue diciendo este texto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ustedes se han preguntado por qué la casa de Israel no regresó antes de Yeshua, porque en la Torá no había ningún recurso para que la casa de Israel regresara. Por eso Yeshua tuvo que venir y morir por el pecado nuestro de haber abandonado la Torá, la identidad. Él muere por nosotros, Él muere por la casa de Israel y nosotros volvemos a ser injertados en el pueblo santo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mi Torá en sus corazones y en sus mentes la escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjese, el Eterno dice que en el tiempo del templo sí se hacían los sacrificios, pero el pecado no había sido borrado, realmente no había sido borrado, como nos dice acá en el nuevo pacto, a través de la muerte de Yeshua. Así que donde no hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Resumamos estos últimos versos. ¿Qué nos está diciendo? A través de Yeshua hay un camino nuevo que no lo había en el templo. Es que el templo pasó, el templo ya no regresa. De Yeshua es el sumo sacerdote hoy en el orden de Melquisedec. Él está sentado a la derecha del Padre. Por él nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Hoy también se discute eso, que no es al lugar santísimo. Sí, no es que no entramos nosotros, es que Yeshua entra por nosotros. Él entra por nosotros porque Él está allí a la derecha del Padre. Por eso dice ya, el sumo sacerdote del templo, pues si tenía pecado él mismo, ¿cómo podía estar en la presencia del Eterno? Es que esa es la gran diferencia. ¿Por qué extrañar tanto el templo si el sumo sacerdote tenía tanto pecado que él se presentaba y hacía su ritual muy bien? Pero eso era sombra de lo que habría de venir, porque ahora con Yeshua nosotros podemos entrar en el trono mismo, en el lugar santísimo, a través de la sangre de Yeshua. No a través del cumplimiento de la Torá, no, a través de Yeshua. Yeshua nos presenta delante del Padre. Por eso dice entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia, es decir, en obediencia total, todo el proceso que nosotros seguimos con Yeshua, de la inmersión, de la fe que es el creer en la palabra revelada, en lo que nosotros no vemos. Y entonces nos dice, mantengámonos entonces firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué está hablando acá? Que si una persona ya negó a Yeshua, ya dijo que Yeshua era un hombre cualquiera, pues que un hombre cualquiera hubiera tenido pecado, porque la palabra misma nos dice que todos pecamos. Entonces, si ya usted dijo Yeshua es un hombre cualquiera o lo dejó simplemente de lado, usted ya no tiene más forma de tener perdón por su pecado, porque ni el templo va a volver con los sacrificios de parte del Eterno, no va a ser así, porque ya el sacrificio de Yeshua fue una vez y para siempre. Para siempre significa exactamente eso que estamos nosotros diciendo y pensando. Así que cuando nosotros entendemos esto, tenemos que entender quién es Yeshua. Por eso es que quiero hacer este estudio. ¿Quién es Yeshua? ¿Cómo es que Yeshua tiene ese poder absoluto para cambiar las cosas de tal manera que nosotros hoy en el nuevo pacto ya no estamos bajo los sacrificios y bajo toda la sangre de animales? Nosotros estamos ahora perdonados por la sangre de Yeshua
Y lo que nos dice el Eterno es, ustedes que han conocido a Yeshua, reúnanse, estén juntos, ámense, ustedes crezcan en la fe, en el conocimiento de Yeshua. Yeshua es el que nos lleva al Padre, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Solo por Él podemos llegar nosotros al Padre. Entonces fíjense, ¿cuántas veces nos confirmó Yeshua todo esto? Que Él está desde el principio, que Él es eterno, como nos dice a nosotros la palabra, como nos decía la profecía a través de Miqueas. Si Yeshua es eterno, si Yeshua, no, como vamos a ver a través de todo esto, si Yeshua es el Padre mismo, es la imagen que nosotros podemos ver del Padre, y eso vamos a aprenderlo a lo largo de todo este estudio. El mismo Yeshua nos lo dijo muchas veces. Por ejemplo, ¿recuerdan Lucas 24:25? Lucas 24:25, los discípulos de Maús, día de resurrección. Ellos van muy tristes, nosotros creíamos que Él iba a resucitar. Entonces Yeshua les dice, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Yo creo que hoy nos diría lo mismo, insensatos. ¿Ustedes por qué no le creen a los profetas? ¿Por qué los que salen a decir que Jesús es un hombre cualquiera? ¿Por qué no le creen a Miqueas que dijo que era eterno y no hay ningún hombre eterno? ¿Por qué no le creen a Yeshua? Él dice, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba, ¿quién? Yeshua, todo lo que las escrituras decían de él. Fíjense, esto es importante. En Lucas 24:44 también les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y nosotros lo tenemos, nosotros conocemos la palabra, pero no le creemos, o muchos no le creen. Porque yo sí le creo, pero muchos no le creen. Yo sé que muchos sí le creen, pero muchos no. Muchos no le creen. Que Yeshua es eterno y van y dicen, no, Yeshua era hijo de José. No, eso es pura... Y todos están tranquilos, aplaudiendo. Ah, qué bien. No le creen a la palabra. Y si nosotros no le creemos al Eterno, ¿en quién creemos? ¿Cómo fue que empezamos? Dice, bendecido el que cree en el Eterno y no en hombres, y no en mandamientos y en palabras de hombre. Entonces, fíjense acá. ¿Quién es el Elohim de Israel? Es Yud-Hei Vav-Hei. Su nombre significa que el que era, el que es, el que será por siempre, un Dios o un Elohim eterno. Por eso cuando dice el Shema que nosotros hemos aprendido, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, nosotros sabemos que estamos hablando de ese Elohim poderoso, todopoderoso, eterno, que no tuvo principio ni tendrá fin, que es el autor de la creación y que es el autor de la vida. Ahora, ¿qué significa la palabra Echad? La palabra Echad significa una unidad múltiple. ¿Y qué significa la palabra Yahid? Que es una palabra que vamos a aprender hoy también. Es una unidad simple, indivisible. Un ejemplo sencillo de un Echad, por ejemplo, un ramo de uvas es un Echad. Es una unidad múltiple. El Yahid es una unidad indivisible. Esta división es tan importante de entenderla. Esto es muy importante de entenderla. Porque la palabra nos está diciendo, el primer y más importante mandamiento, nos está diciendo que el Eterno es un Echad, no un Yahid. Un Echad, no un Yahid. Y aquí nosotros encontramos algo que nos tiene que sacudir. Y es que el judaísmo de hoy, que fue establecido por Rambam, estableció como uno de los principios, vamos a verlo más adelante, que el Eterno era un Yahid y no un Echad. El punto es, ¿a quién le creemos o a quién le va a creer usted? ¿Le va a creer al Eterno que dijo que era un Echad o le va a creer a Rambam que dijo que era un Yahid?
Ese es el principio del judaísmo moderno. Y es lo que nos ha traído tanto conflicto a la hora de enseñar el Ejad del Eterno. Porque muchos lo reducen a un nombre para poder seguir a Rambam. Porque no creen en el Eterno, creen en Rambam. Entonces hay que decir que Yeshua es un hombre, un gran rabino. Ya, se acabó. Listo, solucionado el problema. Pero es que no le creen al Eterno. Ahora, miremos esta imagen. Esta imagen es muy importante de entenderla. Y esta imagen yo la quiero mostrar desde el principio. La voy a ampliar acá un momento, porque la quiero mostrar desde el principio. El Ejad del Eterno, el Ejad del Eterno, lo podemos nosotros representar de esta manera. Esto les digo sinceramente que fue una imagen que el Padre me dio en un evento muy hermoso. Inclusive estando yo en el carro manejando, recibo del Padre toda esta imagen tan hermosa. Recuerden, el Eterno es Aleph Tav, es el principio y es el fin. Pero en el mismo Bereshit, en el mismo Génesis nos dice que en el principio estaban Aleph Tav cielos y Aleph Tav tierra. El Eterno, Aleph Tav, el Eterno es el único Elohim de Israel. Decir, por ejemplo, que Yeshua es el Dios de Israel, así nomás, sin un contexto, eso es un error. El Dios de Israel, el Elohim de Israel se llama Yud-Hei Vav-Hei. Ahora, Yeshua, como ustedes lo pueden ver ahí, sale del Eterno, él es Aleph Tav tierra, eso lo vamos a analizar después, pero sale del Eterno como la luz del primer día, se presenta como la memra o la palabra del Eterno, se presenta como el ángel de Yahweh, como el Malach de Yahweh, viene la palabra del Eterno y nace como Yeshua, como el Salvador, viene para el nuevo pacto precisamente. Ahora Él muere, Él resucita, Él sube de nuevo a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y cuando todos los enemigos estén puestos bajo sus pies, Él regresará. Y el día que Él regresa, ustedes pueden comprobar en Zacarías 14 que nos dice que Yeshua pondrá los pies en el monte de los olivos y volverá a Yahweh y será Yahweh otra vez un Ejad. O sea, Yahweh es un Ejad en el principio, Él es Ejad, eso nos dice el primer mandamiento. Yeshua sale del Eterno, cumple toda la misión que ustedes están viendo en la parte baja, y cuando vuelve de los cielos Yeshua y pone sus pies en el monte de los olivos, vuelve a ser uno con el Eterno. Esto también lo vamos a ir analizando después. Pero yo quería que ustedes vieran esta imagen porque nos va a ayudar. Yo lo veo por la cantidad de preguntas que hay y por la cantidad de desacuerdos que me expresan, que hace falta ver ese contexto. Ahora, Yeshua salió del Padre. Un punto muy importante para entender del Ejad es que el Ejad tiene que haber sido uno en un principio, se separan y vuelven a unirse. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la escritura. Aquí Yeshua salió del Padre. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que eran uno y Yeshua salió del Padre? Miremos sus palabras en Juan 8:42. Yeshua entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios o fuese Yahweh, ciertamente me amaríais, porque yo de Yahweh he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Estas palabras son absolutamente claras. El mismo Yeshua dijo, yo de Yahweh he salido y he venido, Él me envió. Y va a regresar, como les decía, Zacarías 14. Miremos ahora el texto. Será un día, el cual es conocido de Yahweh, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz.
Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Recuerden, en este capítulo, antes del verso 7, Yeshua puso sus pies sobre el monte de los olivos. Y dice, y acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad al mar occidental en verano y en invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Yahweh será rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién va a reinar en la tierra? Yeshua, pero es Yahweh el que va a reinar porque Yeshua se va a llamar Yahweh Sidkenu, nos dice la palabra. Ahora nos dice que en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Miremos aquí en esta gráfica donde encontramos la palabra en hebreo y ustedes pueden ver que literalmente nos está hablando de que será un Ejad, de que será Yahweh Ejad, de nuevo un Ejad, de nuevo un Ejad. Aquí también ustedes lo pueden ver, ustedes pueden verlo, pero aquí en este texto de Génesis 1, les estoy mostrando lo que les acabo de decir. El Ejad tuvo que haber sido uno en el principio, se separaron y se vuelven a unir. Aquí, ¿dónde más nosotros encontramos en las escrituras en general la palabra Ejad? Ya vimos allí en Génesis 1:5. Cuando dice, y llamó el Eterno a la luz día, de las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, un Ejad. O sea, la mañana, el día, la luz, lo que pasa es que en español tenemos la misma palabra, pero lo que es la luz y lo que es la noche, lo que son las tinieblas, el Padre lo llamó día a la luz, a las tinieblas noche, pero las dos constituyen un solo día. Eso lo entendemos pues hasta por los calendarios. Eso pues no tiene ningún misterio. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que es un Ejad. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en Zacarías 11:7, donde también aparece la palabra Ejad? Nos está hablando de las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. ¿De qué nos está hablando todo el texto de Zacarías 11? De las 2 casas de Israel. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas. Esos 2 callados, ustedes pueden ver ahí en la imagen, que de nuevo son un Ejad. ¿Por qué son esos 2 callados un Ejad? Nos está hablando, ¿qué representa gracia? La casa de Israel, porque Yeshua se ha conocido siempre como el dador de la gracia. Entonces, ¿cuál es la gracia? La casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Judá? La que está representada por ataduras, y eso lo vemos claro. Todos rituales, ataduras. Entonces, pero las 2 van a ser unidas en un solo, esos 2 callados. ¿Los va a unir quién? Yeshua. Por eso aparece la palabra Ejad. Israel fue un pueblo en el principio, se dividió en las 2 casas y vuelve otra vez a estar unidos en la mano de Yeshua. Ezequiel 37 nos lo confirma. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, para los hijos de Israel, sus compañeros, y otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para todas las casas de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno, para que sean un Ejad, y serán uno, un Ejad en tu mano. Ustedes también pueden ver los 2 versos ahí en la imagen, donde en hebreo aparece sin duda alguna la palabra Ejad. Como les digo, Israel fue un pueblo dividido en 2 y se vuelven a unir de nuevo. En Génesis 2:24 vemos lo mismo, cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los 2 una sola carne. Una sola carne, ¿de qué nos está hablando allí? Ustedes lo pueden ver, de un Ejad. ¿Por qué fueron uno en el principio? Porque recordemos que la palabra nos dice muy claro que cuando el Eterno creó al hombre, el día que creó al hombre, hombre y mujer lo creó, después los separó y cuando se unen delante del Eterno vuelven a ser un Ejad.
Ahora, vamos a Bereshit para que empecemos a explorar lo que veíamos hace un momento acerca del Aleph Tav. Dice la palabra en Bereshit, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, Aleph Tav Hashemaim, Be Aleph Tav Haaretz. Aquí a nosotros nos habían enseñado que solamente podíamos decir la conjunción et, pero es que la conjunción et es Aleph Tav, y que no, se tenía que leer et. ¿Quién dijo? Nadie. Está en hebreo, está así, está escrito. Es decir, ¿quién dijo? Bueno, los hombres, pero el Eterno no. Entonces, leámoslo como aparece escrito en hebreo. Aparece escrito que hay un Aleph Tav Hashamayim en los cielos y porque la letra Bab es una conjunción, ahí hay un Aleph Tav en la tierra. O sea, el principio y el fin en los cielos y en la tierra. Aquí nos empieza a hablar el Eterno claramente de una imagen visible de Él, pero no de otro, sino la imagen visible de Él, la imagen que puede estar en la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, y vio el Eterno que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Esto, cuando no, ustedes, si ustedes quieren ver todo esto explicado, pueden ir a buscar en el texto de Bereshit, en la primera porción de la Torah. Pero aquí en general nosotros podemos empezar a ver el Ejad de una manera extraordinaria. El Ejad, cuando nos habla de Aleph Tav, del principio y el fin en los cielos, del principio y el fin en la tierra, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. No estamos hablando de tres, estamos hablando de uno, estamos hablando de uno solo que está en los cielos, de uno solo que puede aparecer en la tierra, y de ese mismo uno solo cuyo espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahora sale la luz del primer día. Esa luz del primer día, sabemos, es Yeshua. Vamos a estudiarlo más adelante. Ahora, es importante recordar, aquí voy a pasar muy rápido porque hay estudios sobre el tema. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Recordemos que el Eterno no iba a hacer una creación desordenada y vacía, porque dice primero que en el principio creó los cielos y la tierra. No dijo en el principio el Eterno creó los cielos y la tierra desordenados y vacíos. No, eso no es lo que dice. Dice que los creó y la perfección es una cualidad del Eterno. Ahora, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Ya nosotros lo hemos analizado en otros estudios. Ustedes los pueden ver. Hace poco inclusive estuve hablando del tema. Y ustedes pueden ver en el Salmo 18 del 7 al 15 y en 2 de Samuel 22, que son unos textos que se utilizan, que son exactos y son igualiticos los dos textos, y esos dos textos nos están hablando de un evento que nunca ha ocurrido después de esta creación. Después de ya nosotros, digamos los seres humanos de hoy, que hubiéramos sido creados. Cuando nos dice que el Eterno bajó desde los cielos, cabalgó sobre un querubín, puso tinieblas por su escondedero, dice que tronó en los cielos, que dio su voz, que puso granizo y carbones de fuego, dice que aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. O sea, puso la tierra desordenada y vacía. Léanse todo el texto, por favor. Es muy importante, porque es que si entro en el tema me desvío a donde quiero llegar. Pero léanse, por favor, esos dos textos para que ustedes vean y piensen que esto nunca ha ocurrido. ¿Cuándo ocurrió? Entre el verso 1 y el verso 2 de Bereshit. Y ocurrió, ¿por qué? Por la rebelión de Satanás, que había sido puesto como querubín en la primera creación. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Ezequiel 28. Cuando el Eterno le está diciendo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, le está hablando a Satanás sin duda.
Si usted no todavía cree que esto era un simple rey de Babilonia, pues entonces lo animo a que usted vea el estudio, quiénes son Ezequiel 28 e Isaías 14. Es un estudio inclusive reciente, usted lo va a encontrar muy fácil. Pero le dice el Eterno, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti desde el día de la creación. El Eterno nunca iba a hacer todo esto para un rey pagano. Y dice, tú querubín grande, querubín, ¿quién era Satanás antes? Un querubín del Eterno. Dice, era el querubín protector, te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Dónde quedan las piedras de fuego? Ya sabemos, en el trono del Eterno. Perfecto eras en los caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ya sabemos toda esta historia, por favor léanlo, por favor vean el estudio que les digo de hace poco, de quién es Ezequiel 28 e Isaías 14. Es que es importante, es que si nosotros perdemos todo el contexto de la escritura, nos vamos a ir detrás de cualquier enseñanza de hombres. Y es importante recordar que el Eterno había hecho una creación, la había puesto bajo, digamos, la autoridad de Satanás. Él mismo le dijo a Yeshua, si postrado me adorares, yo te entrego los reinos. Eso es una de las pruebas. Pero de todas maneras, ¿por qué estoy retomando esto? Porque nosotros tenemos que entender que esta creación de la que nosotros somos parte fue un acto de misericordia. El Eterno ya había hecho la creación, la había hecho perfecta, puso al querubín, que era también fue creado perfecto, como todo lo del Eterno. Había puesto este querubín, pero él se reveló tanta hermosura y tanta sabiduría tenía, que quiso ser como el Eterno, de donde nace todo el conflicto que estamos viviendo hoy por hoy. Y cuando el Eterno viene, desordena la tierra, destapa los abismos de la tierra, los cimientos mismos, aparece ya el verso de la creación donde nos revela que esta nueva creación es un acto de misericordia. Y esto lo tenemos que entender, porque ahí es donde entendemos a Yeshua como la luz del primer día, a Yeshua separando la luz de las tinieblas. Esto es importante. Si ustedes quitan esto con la historia de que Satanás no existe, es amigo nuestro, el Eterno lo puso para beneficio de nosotros o para ponernos como una prueba, eso no es verdad, eso no es lo que dice la Escritura. Eso son lo que dicen los hombres. Aquí nosotros, si entendemos esto, entendemos toda la presencia y la importancia de Yeshua. En Juan 1:1 nos ratifica todo lo que hemos visto. Nos dice, en el principio era el verbo era con Yahweh y el verbo era Yud Hei Vav Hei. Porque nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si Dios y el Dios nuestro se llama Yud Hei Vav Hei, nos dice, el verbo o la palabra era con Yud Hei Vav Hei y el verbo era Yud Hei Vav Hei. Y este era en el principio con Yud Hei Vav Hei. Y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra. Por la palabra, por Yeshua fue creado el mundo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué fue creado por él? Porque él es la palabra creadora del Eterno. Ahora, esto lo probamos ¿dónde? En Colosenses. Colosenses 1:15 nos dice, él es la imagen del Dios invisible. Todo lo que hemos venido hablando, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es la luz del primer día. En él fueron creadas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Todo fue creado por medio de Yeshua y para Yeshua.
se dan cuenta de la importancia. O sea, tenemos que entender esto. Y Él es antes de todas las cosas, porque Él es el Eterno. Él era uno con el Eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué? Porque en la palabra del Eterno está el poder sobre todo, en la existencia y la destrucción también. Él es la cabeza del cuerpo que es la congregación. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el único que murió, resucitó y vive para siempre. Antes hubo muertos que resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Yeshua resucitó y vive para siempre, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud en Él habita en Yeshua. ¿Por qué? Pues porque Él es la imagen, Él es solo, digamos, esa proyección, esa imagen que proyecta el Espíritu mismo, que es el Eterno. El Eterno es Espíritu. El Eterno nada lo puede contener. Nosotros no pudiéramos estar frente a Él porque seríamos destruidos. Entonces el Eterno saca una imagen visible con la que nos podemos encontrar y ver que es Yeshua. Y dice, por cuanto agradó al Padre, en Él habita toda la plenitud y por medio de Él se reconcilian todas las cosas, las que están en la tierra, en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A través de Yeshua, todo está reconciliado, perdonado, perfecto, porque Él es la imagen visible de Elohim, no es otro. Recuerden, no hay dos dioses en Israel. Usted no puede decir que Yeshua es divino y que no es el Eterno, porque eso sería decir que hay dos dioses. Entonces pregúntele al rabino, pregúntele al que le está diciendo, no, es divino, pero no es el Eterno. Bueno, entonces ¿cuántos dioses hay en Israel? Y verá, y por favor me mandan la respuesta, porque yo nunca la he podido escuchar. Esto lo tenemos nosotros que entender. Ahora, recordemos, Miqueas 5:2 nos dijo que el que iría a nacer en Belén Efrata, él sería el Señor de Israel, el Rey de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde el Berechit, desde el primer día, desde los días de la eternidad. Él está desde siempre, pero era uno con el Eterno. Cuando sale independiente? En el primer día de Berechit, como la luz del primer día. Ahora también recordemos que hubo un cordero inmolado en el principio del mundo. Esto también es importante. Les hablaba de que la creación es un tema de misericordia. El Eterno tuvo misericordia de esa primera creación que destruyó. Tuvo misericordia también con nosotros y sale, digamos, esta segunda creación con ese plan perfecto con Yeshua. ¿Y por qué sabemos que hubo esa redención? Lo sabemos por Apocalipsis 13:8. Lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado ese cordero? Ese cordero fue inmolado cuando el hombre y la mujer de la nueva creación pecaron. Ya el Eterno vino e hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. En el Targum nos dice que les puso vestiduras de honra. Fue el primer sacrificio, fue la restitución de la honra. ¿Quién la hizo? Yeshua. Yeshua fue el cordero inmolado en el principio. Las vestiduras de la novia son ¿qué? Vestiduras de salvación, vestiduras blancas, vestiduras de honra. ¿Quién es el único que nos puede poner esas vestiduras de honra? Yeshua. Nadie más. No es la obediencia a la Torah. Olvídense, la Torah es necesario obedecer porque tenemos que, así vivimos nosotros sin pecado. Pero es a través de Yeshua. Yeshua es el sacrificio perfecto. El Eterno en ese Ejad aparece en Jeremías 31:9. Dice que Él es el Padre de Israel. Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Aparece también como el Hijo, el mismo David lo dijo,
¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? La revelación la tenía David, la del hijo. Él mismo dijo que sería como una madre, como con nosotros, no porque no vayan a pensar de ninguna manera que está diciendo que él también es hombre y mujer, como dice Kabbalah. No, él está diciendo, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Así nos está diciendo el Padre. ¿Por qué estoy tomando esto? Porque esto se ha tergiversado para detrás de esas enseñanzas de otros dioses satánicas de este tiempo. Pero fíjense, el Eterno, él mismo dice, voy a ir a buscar las ovejas. ¿Vino quién? Yeshua, su imagen visible. Yo voy a hacer a Israel por padre, pero es que hay un hijo que es Yeshua. ¿Pero quién es Yeshua? El que dijo, yo solamente vine a buscar las ovejas. Todo está unido en ese carácter Ejad del Eterno. Y aún el Ruach HaKodesh es el Eterno mismo. Nosotros esto lo podemos ver en Isaías 63, donde también, si ustedes leen todo el texto, aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparecen los tres siendo uno solo, no tres personas distintas como habíamos aprendido, uno solo, uno solo. Él nos dice, el espíritu de Yahweh, el Ruach Yahweh, los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y tiene emociones, porque nos dice el verso 10, que cuando el pueblo de Israel fue rebelde, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó con ellos. Nosotros sabemos que el Padre se manifiesta como el Padre, se manifiesta como el Hijo cuando aparece, se manifiesta como el Espíritu Santo cuando vuela desde la creación sobre las aguas y cuando viene a poner la Torah en nuestro corazón. Pero es el eterno mismo. No hay dos, no hay tres. Eso no es verdad, no hay tres personas distintas, hay un solo Elohim. ¿Qué nos dicen los Targum? El Targum, recuerden que es el Targum, por favor no lo confundan con el Talmud. El Targum es la versión aramea de la Torá. Dice que la palabra de Yahweh es el Mesías. El Targum, que está escrito tan antiguo, y no se puede decir que es un texto cristiano, nos dice muy claro que la palabra del Eterno es el Mesías. Y el Targum en muchas ocasiones, cuando la palabra del Eterno aparece, la llama la Memra de Yahweh. Cuando la palabra se escucha, dice solamente, escucharon la voz de Dios que dijo. Pero cuando la palabra aparece, que es Yeshua, nosotros ya lo sabemos, entonces lo llama la Memra de Yahweh. Esto es una confirmación que nos va a ayudar a lo largo de todo este estudio. De acuerdo al Targum Onkelos, por ejemplo, en Génesis 28 nos dice que Jacob confió en la palabra de Yahweh y que la palabra de Yahweh fue su Elohim, o sea, fue su Dios. Hizo Jacob voto diciendo, si la palabra de Yahweh fuere conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y me volviera a casa en paz de mi padre, entonces la palabra de Yahweh será mi Elohim. Esto es lo que dice Jacob, pero él no está hablando de alguien diferente, él está hablando de la palabra porque él luchó mismo con la palabra, él luchó con la representación del ángel de Yahweh. Él sabía que la palabra del Eterno podía aparecer. Entonces, este es un punto importante de saber. Pero no está hablando de que hay otro Elohim, de ninguna manera. En el Targum, entonces, también nos afirma que la palabra de Yahweh es el creador. Entonces nos dice, la palabra de Yahweh creó al hombre a su imagen, a imagen de Yahweh lo creó, nos dice el Targum. En Éxodo 8:3 del 13 al 15, dice, dijo Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y le dijo Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
El Targum de Jerusalén dice, y la palabra dijo a Moisés, yo soy el que dijo al mundo, sé y fue hecho, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y en el Targum Onkelos nos dice, y esta es la señal del pacto que he establecido entre mi palabra y tú, entre los dos, a través de la palabra revelada del Eterno. Hay unos textos que son muy importantes de entender para nosotros y sobre los que se hace, digamos que no muy buena promoción de parte de los que no creen que Yeshua sea la palabra o la imagen visible, que son los textos de Filón de Alejandría. ¿Quién era Filón de Alejandría? Yo los invito a que ustedes, por curiosidad, entren en mucho, hay mucho PDF y mucha información sobre Filón de Alejandría en el internet, pero lo que tiene muy interesante es que es contemporáneo, él es judío, contemporáneo de Yeshua, pero nunca conoció a Yeshua, pero era contemporáneo. Él era descendiente de Aarón, perteneciente a una de las familias más ricas en Egipto. Entonces, fíjense, todo lo que le reveló el Eterno a Filón de Alejandría en el tiempo de Yeshua, siendo que no lo conoció personalmente, pero nos deja un testimonio de que, como hay gente que dice que no, que todo es un invento cristiano. No, estos recursos de Filón de Alejandría son del mismo tiempo de Yeshua. Fíjese algo que nos dice Filón de Alejandría, hablando del logos. Él llamaba a Yeshua la palabra. Él no lo llamaba Yeshua, él hablaba del logos, él hablaba la palabra de Yahweh, él tuvo esa revelación. Entonces dice, el logos anuncia e interpreta la voluntad y la mente de Elohim, que es lo que hace Yeshua. Él actúa como mediador, nos dijo también el Padre. Él es real sumo sacerdote, ya lo sabemos. Por su gran pureza quita el pecado del hombre y por su intercesión procura la misericordia de Elohim. Bueno, el que tenga alguna duda ya no cree en Yeshua, francamente. Pero fíjense, piensen en esta revelación en ese tiempo de Yeshua. Filón dice que él es sumo sacerdote, que es el sol de quien los rayos trae revelación al hombre. Recuerden que el mismo Malaquías nos dice que viene como el sol de justicia. El medio de la revelación divina del alma. Él es el maná, él es el sustento de la vida espiritual. Él es quien mora en el alma. El logos, en el sentido completo, es Melquisedec. Bueno, imagínense pues la discusión que hay hoy. Si Melquisedec es el hijo de Sem, que eso es imposible. ¿Quién es Melquisedec? Es el sacerdocio eterno que tiene Yeshua. No nosotros, ningún ser humano tiene el sacerdocio de Melquisedec, solo Yeshua. Y aquí Filón le fue revelado. Es el rey de Salem, él es el que trae justicia y paz al alma. Fíjense, sigamos leyendo en el libro en los escritos de Filón, lo que se llama la confusión de las lenguas. Dice, si no hubiera alguien merecedor de llamarse hijo de Elohim, déjalos adornarse de acuerdo a su palabra primogénita, al anciano de los ángeles, como el gran arcángel de muchos nombres, porque él es llamado la autoridad, el nombre de Elohim y la palabra, un hombre de acuerdo a la imagen de Elohim, y él es quien ve a Israel. ¿Ustedes creen que Filón estaba equivocado? Para mí esto es extraordinario. Extraordinario. La sombra de Elohim es su palabra logos. Nosotros sabemos que es la imagen de él. El uso como instrumento cuando él creó el universo. La sombra es un modelo y tipología de cosas. Elohim es el modelo de la imagen, la cual él llama su sombra, siendo la imagen el modelo de otras cosas, como él demostró cuando comenzó dando la Torá a los israelitas y dijo, y Elohim hizo al hombre a imagen de Elohim, y la imagen fue moldeada de acuerdo a Elohim, y como el hombre fue moldeado de acuerdo a la imagen, la cual recibió el poder y el carácter del modelo. Nosotros fuimos hechos a imagen del Eterno, ¿y con qué figura vino Yeshua? Es que todo es absolutamente claro.
Nos sigue diciendo en el texto que se llama en sueños. Pero se muestran dos templos que pertenecen a Elohim, siendo uno en este mundo, en el cual el sumo sacerdote es la palabra divina, su hijo primogénito. Filón estaba presentando al judaísmo del momento, al idioma griego. Aquí se encuentran algunos términos aplicados al logo. Él escribía en griego, pero él estaba allí, pero él era judío, pero él estaba entendiendo la revelación de una manera extraordinaria. Filón llamó al Logos, a Yeshua, sabemos nosotros ahora, pero llamó a la palabra del Eterno, lo llamó pastor, lo llamó el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, lo llamó el convenio, el jinete del carro divino, el arcángel, el hijo primogénito, el principio, el rey, el nombre, el que ve, la forma, la imagen, la gloria, la presencia y el mensajero del gran concilio. Todos estos atributos yo los he podido enseñar en la Escritura, sin faltar ni uno. Es que el Eterno, cuando el Eterno nos quiere revelar su palabra, no la revela. Si nosotros no somos rebeldes a la revelación. Hoy por hoy, quienes se oponen a los escritos de Filón, la casa de Judá, pero dicen que no, ¿por qué? Pues porque les recuerda a Yeshua. Entonces, fíjense, no solamente Filón de Alejandría, en la epístola de Diognetus o Dionisio dice, Elohim mismo, quien es el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas e invisible, y ha enviado del cielo y puesto entre los hombres, a quien es la verdad y la santidad y la palabra incomprensible. Como un rey envía a su hijo, quien es también rey, lo envió a él. Como Elohim, él lo envió hacia el hombre, él lo envió como Salvador. Y esto estamos hablando del año 130, aquí ya se conocía de Yeshua. En la epístola de Ignacio de Antioquía, antes del año 107, nos dice, hay un solo Elohim que se manifestó a sí mismo, como Yeshua, el Mesías, su Hijo, quien es la palabra eterna. Hay tantos recursos, pero ¿qué pasó? Lo que yo les decía antes, que Ramban estableció los 13 principios del judaísmo de hoy. El judaísmo de hoy no es el judaísmo del tiempo de Yeshua, está regulado por Rambam. Ustedes lo pueden buscar, los principios, los 13 principios del judaísmo de hoy. Entonces, ¿qué dijo en el segundo principio? Yo creo con perfecta fe que Dios es uno, que no hay ninguna unidad como esa. Él solo es nuestro Dios. Él fue, Él es y Él será. Ahora, él dice en hebreo que cuando dice es uno, dice yo creo con perfecta fe que Dios es un Yahid. Eso es ir contra el primer y más importante mandamiento. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué si Ramban estableció que era un Yahid, por qué se sigue recitando el Shema diciendo que es un Ejad? Ahora, él usó la palabra Yahid en vez de la palabra Ejad. Entonces, si se acepta esa premisa, entonces la idea de una unidad compuesta tiene que desaparecer. La idea de que el Eterno pueda aparecer queda abolida porque Él es un Yahid, Él es uno. No puede haber uno en los cielos y uno en la tierra como hemos visto. Ustedes aquí pueden leer los 13 principios, les voy a poner aquí, no vamos a entrar en eso, pero para que ustedes tengan acceso, ustedes pueden parar el video y leer los 13 principios de Rambam, y esos 13 principios a ustedes les van a dar una opción. Le creemos al Eterno que dijo que era un Ejad, o le creemos a Rambam que dijo que era un Yahid. Nunca se nos olviden, y por favor búsquenle en la biografía de Rambam, que el Rambam él estuvo sirviendo mucho tiempo al sultán del Cairo. Él está tan relacionado con el Islam. Léanse toda esa biografía de él para que ustedes piensen si es confiable todo lo que se enseñó. Ya Rambam conocía de Yeshua porque él es posterior a Yeshua. Y él sabía de Yeshua. Así que cuando él dice el Eterno no puede aparecer, es en directa alusión al pensamiento cristiano.
que ya en ese tiempo estaba establecido por los que les estoy diciendo, por el mismo Filón de Alejandría, por esos primeros escritores, que era la imagen visible de Elohim. Recordemos que el catolicismo nos había enseñado que el Ejad no existía, sino que era la Trinidad, tres personas distintas, y así no la pintaban. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, pero eran tres que se sentaban a deliberar. Esto ya sabemos nosotros, esto no es verdad. La palabra Trinidad no existe en las Escrituras, ni existe el hecho de que sean tres personas distintas. El mismo Yeshua dijo: yo de mi Padre he salido. ¿Qué pasó cuando nosotros llegamos a la iglesia cristiana, que ya salimos del catolicismo, que es el que sustentaba la Trinidad? Que nosotros empezamos con una confusión. Tampoco creíamos ya como en la Trinidad, pero no la podíamos entender. ¿Por qué? Porque teníamos un velo sobre nuestro entendimiento. Recuerden, el Eterno nos había puesto una ceguera parcial, pero hoy la estamos entendiendo. Hoy nosotros sí sabemos, hoy cuando nosotros decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, nosotros sabemos que ese Ejad incluye a Yeshua, incluye el Espíritu Santo. ¿Cuántos le han dado la espalda al Espíritu Santo porque no saben qué hacer con él? Porque los que le creen a Rambam dicen: no, entonces Yeshua es un hombre, pero ¿y qué pasó con el Espíritu Santo? Entonces, más bien también dejan al Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Eterno es un Ejad, y solo hay dos posibilidades. Si el Eterno es un Ejad y el Mesías, Yeshua, es divino, entonces son uno. Y si el Eterno es un Yahid, el Mesías, pues tendría que ser un hombre cualquiera, y un hombre cualquiera hubiera pecado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprobar. Termino con esta ilustración que es muy hermosa. Y es una ilustración que, como les digo, yo siempre los animo a pensar, a pensar. Fíjense, la voy a ampliar acá un poco, aunque yo sé que muchos la conocen, pero la voy a ampliar acá un poco. ¿Qué significa Yud-Hei Vav-Hei en paleohebreo? La Yod, de la mano o el brazo. Hei, ahí o mirad. La Vav, un clavo, significa un clavo en paleohebreo. Y la Hei, de nuevo, ahí y mirad. ¿Qué significa Yud-Hei Vav-Hei? Miren la mano, miren el clavo. O he ahí la mano, he ahí el clavo. ¿A qué les recuerda esto? Y esto no es un asunto cristiano. Esto no es que se lo inventó el paleohebreo, se lo inventó alguien cristiano. Esto existe desde el principio. Yud, Hei, Vav, Hei significa claramente: he ahí la mano, he ahí el clavo. Esa mano y ese clavo nos llevan a Yeshua sin duda alguna. También aquí nosotros lo podemos ver acá en esta imagen. Aquí también la podemos ver. También he ahí la mano, he ahí el clavo. Así que fíjense, y por último, miremos lo que significa la palabra Torah en paleohebreo. La palabra Torah significa también, he ahí, revelar una persona, la cabeza, el clavo o la estaca, y la marca o el pacto como señal. O sea, ¿qué significa Torah? La Torah es revelarnos a la persona clavada en una estaca como una señal, pero como cualquier señal, no, como la Tav. Y la Tav es un pacto, y la Tav tiene forma de cruz. La Torah nos dice que la Torah, así como empezamos también diciendo en las propias palabras de Yeshua y en las palabras de Pablo, el fin o el propósito de la Torah es Yeshua. La misma palabra Torah en paleohebreo nos lo confirma. Él nos está diciendo: he ahí, o revelar a la persona clavada en una estaca como una señal, como una letra Tav. Y la letra Tav es una cruz. Así que creo que no hay ninguna duda. Y vamos a dejar hasta aquí esta primera introducción que nos está hablando de qué es el Ejad. Recuerden solo esto: el Ejad empezó uno,
se separan y se vuelven a unir. Así aparece a lo largo y ancho de la escritura. Unas personas que se reúnen de pronto y están en armonía y en amor y todo, no son un ejad, son una amistad, son un grupo, son todo. El ejad tuvo que haber sido uno al principio y después se separan y pueden volverse a unir. Pero ese ejad del Eterno, ese ejad del Eterno es el que hay que ponerle atención, porque definitivamente cuando nosotros entendemos que Yeshua es un ejad con el Eterno, jamás lo dejaríamos, porque sería darle la espalda al Todopoderoso mismo. Que el Padre nos bendiga, que el Padre nos guarde, que el Padre permita que nosotros podamos disfrutar de su bendición, de su revelación y de su presencia. Shalom, shalom, y los espero pronto para la segunda parte de este estudio. Shalom y bendiciones a todos.